Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a En la Mira, yo soy Nicolás Menacho, quien les habla, y bueno, vamos a empezar, no sin antes agradecer, por supuesto, a la Coordinadora Republicana, a BHTV, a Vez Cable por Cable Más y a todas las cable operadoras que nos siguen a nivel nacional. Bueno, hace un par de programas ya conversábamos sobre el proceso de adopción que se da en el Perú, cómo es que este proceso burocrático suele ser tan lento. Hoy en día, al parecer, vamos a hablar de un proceso, digamos, antagónico, diría yo, algo, digamos, la otra cara de la moneda. Y para ello también hemos traído de vuelta a la doctora Milagros García. ¿Cómo está, doctora? Oh, buenas, ¿cómo estás? Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal, doctora? Bueno, sí, como les comentaba, vamos a hablar del proceso de impunidad de paternidad. ¿Cómo es qué significa la impugnación de paternidad para todas las personas que primera vez que escuchamos el término, ¿no? Bien, lo voy a hacer sencillo para que todas las personas que están viendo el programa puedan entenderlo fácilmente. Mira, es una problemática que lo vemos en lo que respecta a los abogados con cierta frecuencia, ¿no? ¿Y qué es lo que significa la impugnación de paternidad? La impugnación de paternidad es cuestionar judicial y legalmente una paternidad o una maternidad. Pero ¿quién cuestiona? Nuestro Código Civil establece que el tercero, la persona que no participa del reconocimiento, es la que puede cuestionar. Es decir, si yo yo me entero del reconocimiento de efectuado por un hijo, que presuntamente es mi hijo, ¿no? Lo reconoce una persona que no lo trajo al mundo, una señora que no es la mamá, yo soy la mamá, pero sin embargo la reconoce ella. O en el caso de que como un caballero, un padre, o no se entera, una persona con quien tú mantuvo una relación amorosa, se separan, pero sin embargo hay indicios razonables o familiarmente le dicen con certeza, ¿sabes qué? Este tal menor es tu hijo. El hijo de mi hermana es tu hijo, pero ella tuvo una nueva relación y en lugar de comunicarte que ese hijo que espera es tuyo, le atribuyó la paternidad a la nueva pareja que tuvo, pero él no es su padre biológico. Y él lo reconoció. Hay casos, Nicolás, que esto sucede a sabiendas. O sea, hay personas que a sabiendas que no es su hijo biológico lo reconocen, porque están enamorados de la mamá, porque quieren ejercer una paternidad de manera voluntaria. Y eso no está mal, porque legalmente es admisible. Una característica muy importante de la paternidad, de efectuar un reconocimiento es, bueno, uno, por un lado, la irrevocabilidad, porque hoy día no puede reconocer y mañana ir regresar a la RENIC y decir, ¿sabe qué? Ya me arrepentí. La RENIC, si alguien va con ese planteamiento, tirado los cabellos, le dice, un momentito, señor, usted ha ejercido su paternidad como dice nuestro código penal, nuestro código civil, ha establecido de manera voluntaria. Si quiere hacer un cuestionamiento, hágalo judicialmente, ¿no? Entonces, esta persona no puede decir no, echarse para atrás. Ahora, también hay Claro. casos en los que se separan. La persona asumió la paternidad de un hijo, no sabe de quién, pero su pareja estaba embarazada y dice, ¿sabes qué? Yo estoy enamorado de ti, quiero reconocer a este hijo y criarlo, nos casamos, hacemos una vida familiar, como los cuentos de hadas, ¿no? Pero resulta Claro. que los cuentos de hadas, pues no, en la realidad no siempre se cumplen. ¿Y qué sucede? Que con el tiempo se separan, surgen inconvenientes, pero ya un hecho concreto es que esta persona se casó con una mujer que estaba embarazada del hijo de otra persona, pero se le asumió la paternidad, lo reconoció. Y a veces por error de abogados que no son especialistas en derecho de familia, hacen la demanda y aceptan que sí, reconoció al menor, hijo de fulanita, de sotanito, y reconoció como propio. Pero, sin embargo, ellos tuvieron discrepancias, contrajeron matrimonio, no llegó a buen puerto este matrimonio, entonces se separaron, ahora está en proceso de divorcio, entonces también está haciendo este proceso porque como no es el padre, corresponde a que se declare fundada la demanda de impugnación no, en este caso sería nulidad de reconocimiento porque la persona misma cuestiona la paternidad, Ujú. ¿no? Entonces, en esos casos te digo que no, la Corte Suprema no le da la razón. ¿Por qué? Porque la paternidad voluntaria. El tema es, el cuestionamiento es fundado cuando la persona fue engañada,
su voluntad, esa manifestación de voluntad espontánea, que tiene que ser de carácter voluntario, ¿no? Ha sido obtenida, pero con engaños. O sea, ha habido dolo. Parte de la mamá de la criatura que quería que este señor reconozca a su hijo, aunque ella sabía que no era el padre del bebé. Entonces, esa Claro, voluntad ha sido forzada, ¿no? Entonces, eso permite que la persona misma que reconoció a ese menor en ese presupuesto, en ese escenario, que pueda cuestionar el reconocimiento que efectuó, porque lo hizo engañado y lo hizo en medio claro, de las mentiras, ¿no? Entonces, él sí puede, y válidamente, y es legítimo que lo haga, y se le declararía su demanda fundada. Entonces, la persona que reconoce y quiere cuestionar ese reconocimiento porque fue engañado, él lo puede efectuar, pero a través de un proceso judicial distinto, que se denomina nulidad de reconocimiento. Ya la Corte Suprema al respecto ya estableció sus criterios, y es así que hace los distingos. En tanto que la impugnación de paternidad se realiza por la persona que no participó en el reconocimiento. O sea, el padre biológico de un menor que no reconoció a este hijo porque le dijeron que no era suyo, o la señora cuando estaba embarazada y le dijo, yo creo que cuando hemos terminado, hemos tenido una intimidad, y ese hijo que estás esperando probablemente es mío. Y la señora le dice, mira, ¿sabes qué? Absolutamente eso no es cierto, eso es falso, no, este hijo no es tuyo. Pero en algún momento, de repente, la criatura va creciendo y no se parece a la persona que como padre lo reconoció, sino se claro. parece al ex, a la ex pareja de la mamá. Entonces, esa persona que no participó en ese reconocimiento puede interponer una demanda de impugnación de paternidad, con la finalidad de que se declare la no paternidad del menor, o sea, del señor que reconoció al hijo suyo, y el menor, o sea, para cuestionar esa paternidad. Eso, para que Claro. se declare la no paternidad y se declare la filiación entre el que demanda la impugnación y el menor, que finalmente es su hijo biológico. Entonces, como parte de las pruebas la única prueba más importante y es científica y que tiene cero posibilidades de error, es la prueba de ADN en un proceso de impugnación de paternidad. Ahora, Es un proceso largo, ¿no? sí, y es larga la impugnación de paternidad. ¿Por qué? Porque además de llevarse todo el proceso, en el que procesalmente, porque así son las reglas del juego, se le demanda a la mamá, al papá que reconoció, pero realmente no es el padre biológico, es el padre legal, pero no el biológico, se demanda al menor también. O sea, entonces, la impugnación de paternidad, la persona que considera que es el padre biológico de una criatura demanda a los tres, a las tres personas que te menciono, ¿no? Y Ok. lo demanda y se tiene que realizar la prueba de ADN, ¿no? Para poder proceder a que efectivamente se establezca que lo que él está postulando en su demanda sea cierto. Y si es así, la prueba de ADN tiene un 99.99% de probabilidades de, si la prueba dice que no es el padre biológico, la persona que reconoció a un menor, pero sí lo es el demandante del proceso de impugnación, que sí hay, perdón, el 99.99% de certeza es cuando la persona es el padre, versus si la prueba de ADN de la otra parte establece no hay paternidad, la no existencia de la paternidad. Así son los resultados de determinantes, ¿no? Cuando sí es la persona, el padre o la madre de un hijo, y en la prueba lo va a revelar con un 99%, 99.99% de certeza. No es la mamá, no es el padre, se establece que no hay paternidad ni maternidad. Claro. ¿Y qué tanta posibilidad de decisión y de cuestionamiento puede tener el hijo, digamos, de repente una edad donde ya tiene cierto criterio para decidir sobre sí mismo y sobre la voluntad que él tenga para decir a sus padres, ¿no? Mira, Eh, sí, sí, claro, ¿qué tanto puede actuar él? puede, pero no siendo menor de edad. Sino, bueno, el Código Civil establece plazos que dice alcanzada, señala, ¿no? Que al año de alcanzado la mayoría de edad. Pero sin embargo, si bien es cierto, este extremo, sí, hasta sigue vigente hasta el día de hoy, ya la Corte Suprema y al respecto también ha establecido un criterio muy, muy marcado, en el sentido de que ese plazo
no se cumple, porque hay personas, yo he conocido un caso, ¿no?, de una persona que interpuso una demanda a sus 34 años de edad, después de otro joven que, bueno, otra persona que tuvo a los 38 años de años de edad. Entonces, la regla, o sea, lo que establece la norma no se cumple. ¿Por qué? Porque así hayan pasado los años y la duda, el típico caso, ¿no? De aquel hijo que no se parece en nada a la mamá, en nada al papá. Ambos lo reconocieron. Entonces, siempre, ¿por qué soy tan distinto? ¿No? Entonces, no falta de alguna forma que se llegue a enterar que te pareces a otra persona que fue parte del pasado de tu mamá. Y de repente es así, ¿no? Entonces, él puede cuestionar. Entonces, como el derecho a la identidad es un derecho de rango constitucional, tiene la protección legal de nuestra constitución política y la constitución es la norma madre y por debajo de Ujú. ellas están las demás normas como el Código Civil, el Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, como es el derecho a la identidad un derecho supremo, por eso ya la Corte Suprema inaplica esa norma y permite que las personas que tienen el derecho a la identidad y saber realmente cuál es la identidad que tiene, porque un tema, mira, la identidad tiene dos esferas, ¿ya? Ujú. Una identidad eh, que nos permite identificarnos socialmente, documentariamente, ¿no? La identidad dinámica y la estática. Una que nos permite, pues, muchas veces la identidad va de acuerdo a nuestro, como quien nos reconoce, ¿no? Y se establece así nuestra identidad, pero también está esa identidad en la cómo nosotros socialmente nos reconocen, nos sentimos identificados. No siempre ambas coinciden, ¿no? En el caso que Claro, en situaciones como estas, documentariamente tenemos una identidad, pero mm, biológicamente puede que no. Entonces, claro, la identidad estática con la dinámica, en algunos casos no es congruente, en otros casos sí, que es lo ideal, ¿no? Cuando, no, cuando claro. resulta entonces incongruente, entonces hay una duda. Pero eh, digamos que en estos casos siempre prevalece la identidad biológica antes que la identidad, digamos, autoperceptiva o subjetiva, ¿no? claro, porque si la persona tiene como padres a unas personas, pero de repente una de ellas realmente no es su padre o su madre biológica, la persona tiene derecho a establecer su verdadera identidad. Entonces, como este derecho es constitucional, está por encima de las normas de menor jerarquía. Y por ello ya la Corte Suprema establece, aunque ya no tiene 19 años, que es lo que establece el Código Civil para poder, el año que se tiene para poder cuestionar o cuestionar la paternidad, no, ya se excede, ¿no? O sea, ya no hay un plazo. ¿Por qué? Porque es más importante, relevante el derecho constitucional, el derecho a la identidad. Ahora, hay diversos escenarios, pues, ¿no? Ahora, es engorroso como tú señalas, sí, y te digo por qué. Porque, por ejemplo, en el caso de los menores de edad que son demandados, ellos no pueden por sí mismos defenderse. El Claro. juzgado tiene que designar a una persona, un abogado que se denomina curador procesal. Este curador procesal vela por la defensa de este menor y también para que la legalidad de proceso permanezca pues de principio a fin y no exista una vulneración al debido proceso y cualquier vulneración. Entonces defiende al menor. Y en tanto que se tiene que realizar, pues por ejemplo, como parte de los medios probatorios que se tienen que realizar es la prueba de ADN. Ahora, también cabe la posibilidad, eso es cuando la persona misma quiere cuestionar la paternidad o la maternidad, ¿no? Por ahí uno de ellos no son sus padres. Ahora, el tema está de que tratándose, por ejemplo, en el caso de menores de edad, que si están pasando por una circunstancia así, o la persona que reconoció dice, no, no es mi hijo y recién me he sorprendido, me han engañado ya, interpone su proceso de nulidad de reconocimiento, ¿no? Son dos cosas Ujú. diferentes. La persona que reconoce engañada puede cuestionar la paternidad a través de un proceso de nulidad de reconocimiento, en tanto que la persona que puede ser el padre o la madre de un hijo, pero no participó en ese reconocimiento, es la persona que puede interponer una impugnación de paternidad. Estas dos figuras antes se realizaban, siempre existieron, pero ambas hace, ponte, 15 años se tramitaba como impugnación de paternidad en ambos casos. Ahora no, ya la Corte Suprema estableció las diferencias, impugnación de paternidad y nulidad de reconocimiento. En los casos de impugnación de paternidad, cuando se concluye el proceso y aun cuando las personas ninguna de las partes formule una apelación,
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en los casos de impugnación de paternidad en la que están de por medio los cuestionamientos a la identidad de los menores o de las personas mayores, en el caso de los menores, al cuestionamiento de su identidad, corresponde que la Corte Suprema apruebe esa sentencia aun cuando no haya apelación. Quiere decir que el juzgado de familia que tramita una impugnación de paternidad, no hay apelaciones, ya remite el expediente a la Corte Suprema para los efectos de que formule la aprobación de la demanda. Entonces, la Ujú. Corte Suprema, te digo, querido Nicolás, que el proceso puede demorar de impugnación 1 año y medio, a veces 2, y la Corte Suprema para que emita un pronunciamiento, o sea, para que apruebe una sentencia fácil, tarda 1 año y medio. Entonces, ¿cuántos años están pasando? Claro. Obviamente es engorroso. Y de repente me quedo en algunos casos corta, ¿no? Porque yo he sido curadora, me nombraron durante años, hasta el año pasado, curadora procesal en procesos de impugnación de paternidad de menores de edad. Y demora muchísimo. Tengo, mira, procesos en los que ya desde el año 2015, 2016, recién están terminando. Estamos en 2024. Entonces te Wow. digo que en algunos casos me quedo corta en cuanto a los tiempos, ¿no? Claro, y yo preguntaba sobre todo porque me imagino que han habido casos también en los que de repente el niño ya a una edad de 17, 18 años se da cuenta de que tiene una relación muy cercana con un padre que lo ha aceptado como tal, y la madre de repente que se está separando en ese momento del padre decide decir, bueno, tú no eres el padre biológico de este niño, si bien es cierto lo has reconocido, pero ya no quiero que seas el padre porque biológicamente no lo eres. Ella puede impugnar de alguna forma y quitarle la posibilidad a ese señor de que siga siendo el padre del niño. No, porque ella participó del reconocimiento. O sea, Ok, la norma establece para proceso de impugnación, quién podría interponer la impugnación de paternidad, la persona que no participó del reconocimiento. ¿La madre participó del reconocimiento? Sí. ok, La persona que reconoció al menor también. Entonces ellos no pueden interponer impugnación de paternidad. En todo caso, imagínate cómo podría ser cuestionada, es cuestionable que una mamá, a sabiendas que no, la persona que reconoció o su cónyuge no era el padre, permitió que, o indujo a que reconozca, o sea, que más bien al contrario, quedaría pues muy por los suelos su dignidad, ¿no? Y es lo que tú claro. señalas es cierto, Nicolás. He visto casos en los que realmente es muy penoso, ya porque existe años de relación entre un menor y la persona que fue que siempre pensó que era su padre, pero en medio de todo esto aparece un tercero y realiza una impugnación de paternidad diciendo, no, esta persona no es el padre, sino yo, y lo lleva a un proceso judicial para que se establezca realmente que sí es así el tema, ¿no? Ahora, en los casos, hay casos en el que el niño también, ¿cómo se identifica? Ese niño, si ya tiene, ponte 10 años, o sea, ya los niños son conscientes ahora cada vez más precoces, ¿no? A una edad más Ujú. corta, no como Claro. antes, ¿no? Son más niños, son más Más despiertos, despiertas, más vivaces, claro. súper, súper. El niño, ponte, cuestionan una impugnación no, impugnan una paternidad, pero esa persona no es el padre biológico, pero lo reconoció, inclusive puede ser a sabiendas, que no era su hijo y quiso no asumir voluntariamente esa paternidad, que es una característica importante en el reconocimiento. Ama a esa criatura como si fuera de su propia sangre. Ese Claro. niño ama a esta persona. Ante ello, mira, ante ello el juez entrevista a los niños en un proceso de impugnación de paternidad. Y, Claro. ¿quién es tu padre? Y señala, él es mi papá. ¿Y cómo te llevas? Me llevo muy bien. Incluso yo quiero más a mi papá. A veces le preguntan a los jueces, ¿y a tú quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Yo quiero más a mi papá, aunque no sea su padre biológico. Y es increíble, Claro, ¿no? Las muchas veces mujeres, muchas veces el tecnicismo se ve superado en estas situaciones, ¿no? O sea, no se puede apegar uno a la norma, digamos, tangencialmente o, digamos, muy parametradamente, sino que hay sentimientos de por medio y en realidad ya meternos ahí es complicado, ¿no? mira, claro, una cosa es la verdad biológica, legal, pero por encima de todo ello también, si bien es cierto, un tercero va a cuestionar una paternidad porque quiere que se le atribuya a sí mismo la paternidad respecto de un menor,
Pero si ese menor existe una vinculación tan grande como es la identidad, no solamente identidad respecto cómo se llama, cómo está en su DNI y si es la persona que lo reconoció su padre biológico, sino esa conexión que es tan fuerte, casi mágica, de cercanía con quien considera que es su padre. O sea, eso no lo va a borrar de un plumazo un juez. Entonces, Claro, esos puntos son sumamente relevantes también cuando tiene que resolver el juez, son sumamente relevantes. Ahora, te cuento, por ejemplo, un caso que a mí que tuve y fue muy bonito. Una señora estaba casada, bueno, Juan con Ana, estaban casados. Ella tuvo dos hijas con él, pero su matrimonio empezó a tener dificultades, se separaron, pero ella ya en esa separación tuvo una relación extramarital con otra persona, se enamoró de esta persona, termina por X razones y regresa con su esposo, pero cuando regresa con su esposo a reanudar su vida marital y está embarazada. Ella también tenía dudas, ¿no? Sobre quién es el padre de su hijo realmente, ¿no? Lo cierto es que cuando nace el menor, al año de lo que nace, le hace la prueba de ADN con el que presumía, no con su cónyuge, sino con la persona que era su padre biológico del menor, y sale positiva la prueba, ¿no? De ADN, de 99,99% de certeza que era, pues, el padre biológico, era otra persona que no era su cónyuge. claro, Y ella se separa definitivamente de su cónyuge y realiza, o sea, convive con el padre biológico de su hijo, y los tres forman una familia. Pero el niño ya iba creciendo y en el colegio por los apellidos. El niño lo reconoció el esposo de su mamá, que no era su papá biológico. Y el niño sabía quién era su padre, tenía una comunión muy bonita con el papá, pero el niño no podía entender por qué tenía otro apellido. Entonces se mm, le hizo el proceso de impugnación de paternidad, ¿no? Yo fui abogada del padre biológico, ya habíamos sacado la prueba de ADN, pero ya en el proceso se hizo una ratificación de los peritos que hicieron la prueba de ADN. Y efectivamente, pues no había más que hablar y demoró pues por el tema demoró como 5 años en realidad ese proceso, hasta que regresó de la Corte Suprema, hasta algo más. Y el niño, pues, claro, cuando es que a los niños, los magistrados, los jueces y los fiscales los entrevistan y les hacen preguntas, ¿no? Y el niño, si bien en algunas respuestas confundía, porque todavía no confundía su rol en la familia que tenía, claro. ya con las hijas de su papá, con las hijas de la mamá, con sus medias hermanas, o sea, en total, todas eran sus medias hermanas, las cuatro. Y el niño vivía como que yo soy hijo de los dos, pero son mis hermanas todas, y las confundía como tías, ya no. Claro. El niño tenía una identificación muy fuerte con su padre biológico. Y bueno, quedó zanjado el tema. Ahora, también, ¿qué sucede con aquella persona que cuestiona, por ejemplo, una persona se sintió engañada, descubrió que ese niño no era suyo, porque un día se le ocurrió sacarlo a pasear, lo llevó a un laboratorio, le sacó la prueba, el niño tiene 11 años y hasta ese día él consideró que ese menor era su hijo. Le hace el proceso judicial a la mamá del menor, que era su pareja, ¿no? Y él solicita que se establezca la no paternidad. Y ahora, establecer la no paternidad, ¿qué significa? Es como que legalmente deja de ser del padre cuando se expide la sentencia, y ya cuando se ejecuta, ya la documentación también cambia del menor. Pero para los efectos porque hay un tema que también es importante que lo señale. Cuando existe estos cuestionamientos, ya se interpone, la persona que reconoció interpone una nulidad de reconocimiento para que se establezca legalmente que el menor que reconoció no es suyo legalmente, entonces se le tiene que excluir de la paternidad, se declara nulo el reconocimiento, se declara nulo ese reconocimiento. Pero ¿qué pasa con la identidad del menor? Si ya tiene el apellido de esta persona, y las madres, te digo, del 100%, un 99% de los casos que he visto, las madres no dicen quién es o de quién sospechan que es el padre biológico del menor. Mm, Entonces, la claro, hay pregunta un problema también con la ya, mamá, ¿no? ya, y si se le quita el apellido, ¿cómo queda esa criatura sin identidad? Ujú, Entonces, para evitar que estas monstruosidades se materialicen, porque las criaturas son inocentes, Nicolás, ellas no sí, piden nacer. Y realmente muchas veces estos niños
pagan las consecuencias de los errores de los padres, sea la madre o el padre. En este caso, las madres cometen ese error, porque a veces Claro, no saben ni quién realmente es el padre del hijo que tienen en el vientre y que dan a luz y hacen que reconozca uno cuando es otro el padre biológico. Es- efectivamente. Y claro, y justamente es una situación que termina, como usted menciona, yéndose allá a denigraciones contra el niño, ¿no? O sea, maltratos contra el niño. Y ese es el tema central de incluso de este programa, el niño, ¿no? Justamente, y ya para ir terminando, o sea, ¿qué recomendación le podría dar a usted, a todas estas personas que se encuentran en una especie de indecisión con respecto a reconocer o no reconocer al niño, teniendo en cuenta todos los problemas que podrían causar? O sea, ¿qué recomendación les podría dar? Mira, para cerrar esta parte que te señalaba, la Corte Suprema, gracias a Dios, ya estableció un criterio muy interesante, que bien, si se establece que la persona que reconoció ese hijo, que reconoció a un hijo y le pide la nulidad del reconocimiento, le declaran fundada su demanda, pero con ello declaran nulo el reconocimiento, pero permiten que el menor, al no saber quién puede ser su presunto padre, va a continuar con el apellido de aquella persona que eh, la nulidad de su reconocimiento está solicitando, porque ese niño no tiene la culpa de nada y no puede dejar de tener una identidad. Claro está que la nulidad, al ser declarada fundada, la consecuencia de las mismas es que ya los efectos es que ya como que no existiera, ya no existen obligaciones ni derechos de este señor respecto a este menor. Entonces, una reflexión, ¿no? Lo interesante es una reflexión y señalar lo siguiente, ¿no? Que existe un principio supremo que está contenido desde la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Y las normas nacionales y otras de carácter supranacional que protegen el derecho a la identidad de los menores, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, considero que las madres, al ejercer nuestra maternidad, tenemos que ser sumamente responsables con nuestros actos porque con ellos podemos beneficiar o perjudicar a nuestros hijos. ¿Te imaginas un niño que ve en su partida ya cuando sea hombre o sea una mujer, es, qué consecuencias le ha generado? Ya el padre ya no es su padre, esa persona que lo reconoció. Para evitar este tipo de situación, Claro, no es que sea extremadamente moralista, pero pensemos en las consecuencias de lo que le podía ocasionar nuestros actos a nuestros hijos. Actuemos con claro, probidad, con transparencia y pensando en un principio supremo contenido en normas supranacionales y nacionales, el interés superior del niño, que obliga a toda la comunidad en su conjunto, poder judicial, poder legislativo, en todos los niveles del Estado, aplicar lo más favorable para los niños. Y pensando en lo más favorable para los niños, niñas y adolescentes, los menores de edad, es por ello que la Corte Suprema ha ponderado y ha establecido que a un niño que esté en una circunstancia como esta no quede desamparado, no quede sin identidad. claro. Y Bueno, actuemos ya en escucharon. beneficio de ellos, ¿no? No Claro, solamente claro. yo como abogada, sino también porque soy madre. Y en algún Como momento más, seré abuela también. Y no me gustaría que mis nietos pasen por una situación tan penosa, realmente. claro. Bueno, efectivamente, ya escucharon a la doctora Milagros. En realidad, como usted bien menciona, es una situación complicada y debemos darle constante reflexión, ¿no? Creo que es un trabajo de todos como ciudadanos, incluso como sujetos pertenecientes a una familia. Tenemos que tener la empatía suficiente para saber cómo sobrellevar estos problemas porque no nos gustaría que nos pase a nosotros, ¿no? Indudablemente. Así Obvio. que bueno. Muchas gracias, doctora, por acceder a nosotros una vez más. Esperamos volver a tenerla en otra oportunidad en el próximo programa. Y nada, muchas gracias, doctora, por venir. Muchas gracias, no te preocupes, Nicolás, yo siempre estaré prestante el llamado de ustedes porque hablar de estos temas que son tan sensibles cuando hay niños, niñas y adolescentes de por medio es una tarea que tenemos todos, los hombres y mujeres de derecho, que trabajamos en pro de los derechos supremos de estos seres humanos tan maravillosos, ¿no? Que son el futuro de nuestro país. Efectivamente, efectivamente. Bueno, muchas gracias, doctora. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad.